Imagina que tú solo quieres ir al monte con tus primos mayores porque ellos van seguido y ellos no te quieren llevar por alguna razón, y cuando por fin aceptan, ves algo que te trauma y te arrepientes cada minuto de haberles pedido que te llevaran. Esta historia le pasó a un chico que le vamos a llamar Julián y le ocurrió en Guanajuato, en México. Resulta que Julián había nacido y crecido en un pueblo de Guanajuato llamado Porullo, que era un pueblo que estaba en un valle rodeado de montañas que normalmente eran áridas, pero en verano pues la vegetación estaba a todo su esplendor. Entonces las plantas se volvían muy densas, casi impenetrables, y él desde que era muy chico escuchaba historias de parte de sus abuelos, tíos y demás de que había cosas extrañas allá afuera, en las montañas, pero él no las creía porque realmente él no había visto nada. Y solamente personas muy experimentadas se adentraban a las montañas a cazar, sobre todo en verano en aquellos tiempos. Y la verdad, Julián siempre quiso ser uno de ellos, siempre quiso ser un aventurero que iba hacia las montañas, y es por eso que molestaba mucho a su primo José, ya que él seguido iba a las montañas a hacer precisamente esto. Seguido le pedía a su primo que por favor lo llevara con él y sus amigos, que le enseñara a cazar, que le enseñara las montañas, y su primo pues todas las veces le decía que no, que era muy pequeño, que era muy peligroso y que simplemente no. Hasta que llegó el día en que José, su primo, aceptó llevarlo con sus amigos. En total eran 7. José le puso una condición y esa fue: tú tienes que hacer todo lo que yo te diga, no te vas a separar de mí y cuando te diga algo tienes que obedecer porque allá afuera es muy peligroso y te tengo que cuidar. A lo cual Julián estaba bastante emocionado y a todo le decía que sí. Al día siguiente, Julián y José alistaron todo para irse. Habían quedado de verse con los demás a las orillas del pueblo porque justo ahí empezaban las montañas. Cuando llegaron, ya todos los demás chicos estaban listos con sus artefactos para disparar y con sus mochilas. A José y todos los demás traían también una lámpara que te la pones aquí en la cabeza, entonces donde vas caminando vas alumbrando exactamente como se ve aquí en esta foto. Algo así es tu vista cuando traes este casco o esta diadema, se podría decir, con la luz en la frente. El clima no estaba cooperando para nada porque estaba muy nublado, se veía que iba a comenzar a llover, pero a ellos no les importaba, eran experimentados y estaban preparados para cualquier cosa, así que Julián no pensó mucho en eso. Ellos comenzaron a caminar hacia adentro de las montañas y poco tiempo después comenzó a chispear, así que lo único que se escuchaba eran sus pasos y la lluvia cayendo. De repente sí se encontraban con algunos otros exploradores, pero conforme ellos más iban avanzando, el camino se hacía más estrecho y menos gente veían. Todos iban muy callados porque recuerden, el motivo de este viaje era cazar. Para ese entonces ya 4 de los chicos, eran 7, ya habían cazado algo y ellos ya se habían quedado atrás, pero Julián, José y otro amigo suyo con el cual tenía como mucha competencia siguieron adelante. Ya habían pasado un par de horas, así que ya no había luz de día, ya era de noche y como estaba tan nublado ni siquiera la luna les ayudaba a alumbrar un poco y la lluvia se estaba volviendo más fuerte. La única luz con la que contaban era pues la que traían en su casco, y ese casco se conectaba a una batería que ellos traían en una banda en la cintura. Ellos como seguían caminando, pues Julián ya se encontraba bastante cansado y un poco asustado porque ya estaba bastante oscuro y silencioso. No se escuchaban ni grillos, ni pájaros, ni nada. Además, tomen en cuenta que ellos iban abriendo la vegetación poco a poco conforme iban pasando porque era demasiada, entonces tenían que irla cortando para seguir caminando. José iba caminando enfrente de Julián, traía una mano ocupada con su rifle aquí en el hombro y con la otra mano pues iba abriendo la vegetación. Después iba Julián y atrás de Julián iba este otro chico que traía su rifle en las manos. Julián ya se había dado cuenta que no se escuchaba nada más que sus pasos y la lluvia, les digo, ni grillos, ni pájaros, ni nada, pero la lluvia se calmó un poco y fue que los otros dos se dieron cuenta de esto. Y es aquí cuando Julián le dice a su primo: José, ya me quiero regresar, porque además Julián había sentido que la temperatura había descendido de golpe. José voltea con Julián y le dice: no nos podemos ir todavía porque alguien me encargó que le llevara un conejo, y fue hasta este momento que Julián comprendió que esto no era un pasatiempo sino que era un trabajo. Ellos siguieron caminando y en eso escucharon un ruido, tal vez de una rama romperse, así que tanto José como el otro chico se pusieron en posición con sus rifles esperando que saliera algún animal por ahí. Al ver esto, Julián respiró un poco porque él ya se quería ir a casa y si ellos cazaban algo significaba que ahora sí ya podían regresar. Esperaron un poco y en eso se escuchó otro ruido, un ruido que no es común en las montañas. Era el sonido de un bebé llorando,
o al menos eso parecía. Julián voltea a ver a su primo, esperando que le dijera alguna indicación, pero ve que José está con los ojos abiertos, viendo hacia donde se escuchaba el ruido. Al ver que su primo no hablaba, no reaccionaba, voltea a ver el otro chico y nota que están en el mismo estado los dos, pero este chico dijo: hay una bruja aquí con un niño. Cuando Julián escucha esto, se asusta mucho, sigue volteando a ver a los dos para ver qué le dicen, y en eso como llanto de bebé cambia, y ahora eran como gritos, como si alguien se estuviera quejando. Además de que los lloriqueos de bebé eran agudos y esta nueva voz era grave. Julián se puso a temblar y se imaginó lo peor. Él pensaba que iba a salir esta figura demoníaca de entre los arbustos y los iba a perseguir, pero mientras él estaba imaginando esto, no tuvo tiempo para ver que José lo cargó, se lo puso en el hombro y comenzaron a correr lo más rápido que podían. Los dos chicos estaban igual o más asustados que Julián, así que como José llevaba a Julián aquí en sus hombros, pues le rebotaba la cabeza al correr de José. Y estos entre lloriqueos y quejidos se escuchaban cada vez más cerca, señal de que los iban siguiendo. Ahora, la cabeza de Julián quedaba en la espalda de José, es decir que si Julián volteaba hacia atrás podía ver lo que los iba siguiendo. Julián trataba de levantar la cabeza y alumbrar para ver qué era, pero José le gritaba una y otra vez que cerrara los ojos y se tranquilizara. Pero Julián no le hizo caso. Continuó mirando hacia atrás mientras José y el otro chico corrían lo más rápido que podían, pero era evidente que en algún momento José se iba a quedar un poco más atrás porque él llevaba peso extra, que era el de Julián. Iban tan rápido que ni siquiera podían ver el camino en el que iban, así que José tropezó con un tronco y al tratar de mantener el equilibrio, la luz que traía Julián se desconectó, quedándose en total oscuridad, nada más escuchando cómo se acercaba eso. Para esto, José ya pudo seguir corriendo y Julián continuaba volteando y tarda un momento en que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y cuando lo hizo, deseó no haber visto que iba atrás de ellos, ya que al principio no distinguía tantos detalles, pero él vio lo que a su parecer era un perro persiguiéndolos, pero un perro deforme, sin pelo, totalmente blanco. Pero con el detalle de que este perro iba corriendo en sus dos patas traseras, así que Julián nada más pudo compararlo con un humano que tal vez estaba muy delgado. Julián gritaba: José, lo veo, José, lo veo. José no le contestaba, él solamente seguía corriendo y Julián trataba como podía de conectar su linterna otra vez a la batería que traían en la cintura. Por fin pudo, se hizo la luz, alumbró y ahora sí distinguió bien qué era aquello que iba atrás de ellos. Sí era, al parecer, una mujer, ya que tenía pues figura femenina, pero estaba muy pálida, muy delgada, con cabello negro, pero ella estaba totalmente pálida. Este pelo que tenía cubría parte de su cara y se veía que era pues anciana. Julián ve esto y se asusta y esta vez comienza a llorar, ya que ya la veía tan cerca que él estaba seguro de que los iba a atrapar. Cuando en eso escucha una detonación. El otro chico se había adelantado lo suficiente para poder tener tiempo de voltearse y apuntar con su rifle. Después de esta detonación se escuchó un grito de dolor, el cual Julián no ha podido olvidar ni un solo día de su vida. Y Julián logró ver cómo esta figura, este ser, se encorvaba un poco de dolor. Pero para que se den una idea de cómo gritaba, Julián lo describe como que era entre una mezcla de cerdos y mujeres gritando. José baja a Julián de sus hombros, prepara su rifle también y decide detonar esto hacia este ser. Al recibir el segundo impacto, el ser voltea a verlos por unos segundos que parecieron larguísimos y de un salto se metió a los arbustos. Los gritos horribles continuaban, pero se escuchaban cada vez más lejos y así ellos supieron que estaban a salvo. Bueno, no totalmente, pero por lo menos ya no iba atrás de ellos. José pone a Julián otra vez en sus hombros y sigue corriendo, pero esta vez Julián decidió hacerle caso y cerrar los ojos. Corrieron por muchísimo tiempo hasta que llegaron al borde del pueblo, donde era que se acababa la montaña, y José le dijo a Julián: nunca le digas a nadie sobre lo que viste aquí.
Puede que el otro chico ya haya visto cosas parecidas en la montaña porque simplemente se despidió y se fue. No dijo nada más, no comentó nada sobre lo que acababan de vivir. Sí venía agitado y un poco asustado, pero eso fue todo. Julián no le contó de esto a nadie más hasta que escribió esta historia, pero José y sus amigos sí seguían yendo a las montañas a seguir cazando. Solamente que Julián ya no les pidió otra vez que si lo dejaban acompañarlos. Un mes después se corrió la noticia de que otro chico, mientras estaba cazando, casi fue desvivido en las montañas. Al parecer se separó de su grupo y se perdió por mucho tiempo. Cuando lo encontraron estaba casi inconsciente, tenía sus manos en una posición extraña porque estaba así como en forma de puño, pero entre sus manos tenían cabello negro. Este chico también tenía rasguños bastante profundos en sus brazos y en su cara, entonces creen que esta misma criatura, sea lo que sea, ellos decían que era una bruja, pues lo atacó, él se defendió, pero al final no encontraron esta criatura por ningún lado, entonces escapó. Entonces, díganme si ustedes han escuchado o visto algo parecido a lo que vio Julián y si este tipo de cosas son comunes por donde ustedes viven. Por lo menos por donde yo vivo no se ha escuchado nada parecido, pero sé que en otros lugares sí es más común. Así que cuéntenme y yo como siempre los estoy leyendo.